El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Según cifras de la OMS, para el año 2020, más de 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, lo que representa 1 de cada 6 fallecimientos. Pero hoy en día, gracias a los avances de la medicina, la probabilidad de sobrevivir al cáncer es muy alta. No solo esto, sino que entre los cánceres más frecuentes existen medidas preventivas que podrían ayudar a evitarlo. Si quieres saber más de esto, quédate y te lo cuento. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y hoy quiero hablarte de cáncer. Y es que el cáncer es una de esas enfermedades que genera un gran impacto no solo en quien la sufre, incluso si lo sobrevive, sino también en los que lo rodean. Y es que probablemente todos, en menor o en mayor grado, hemos estado en contacto o con el cáncer o con una persona que lo sufre. Y es que si hablamos de números, tendríamos que decir que para el año 2020, más de 2.2 millones de personas sufrieron de cáncer de mama. Casi la misma cantidad de cáncer de pulmón, siendo estos los dos tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. Le seguirían en frecuencia el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata, el cáncer de piel diferente al melanoma y el cáncer gástrico. Todos ellos con más de 1 millón de casos por año. Pero si hablamos de fallecimientos, encontraríamos al cáncer de pulmón en primer lugar con más de 1.800.000 fallecimientos a consecuencia de él, seguidos con otros como el cáncer colorectal, el cáncer hepático, el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Lo interesante de estos números es que la mayor parte de estos cánceres, en mayor o en menor medida, tienen medidas de prevención. No solo esto, sino que si son diagnosticados y tratados oportunamente, muchos son curables. Y es por esto que te quiero contar 4 cosas que todos deberíamos saber sobre el cáncer. Y son, ¿qué es? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus síntomas más precoces? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pero empecemos hablando de las células, las cuales desde el punto de vista biológico son las unidades de vida más pequeñas que existen. Las mismas van a formar cada uno de nuestros tejidos y órganos y van a tener características diferentes dependiendo del tejido u órgano que conformen. Entre las características celulares está su capacidad de reproducción, la cual está regulada por diversos y complejos mecanismos codificados en el ADN de sus núcleos. Sin embargo, pueden ocurrir mutaciones que generen la pérdida de estos mecanismos de control sobre la reproducción celular, en cuyo caso estaremos hablando de cáncer. Entonces, cáncer es un término genérico que utilizamos para referirnos a un gran grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte de nuestro organismo y cuya característica principal es la reproducción rápida, acelerada y descontrolada de células anormales, que se extienden más allá de los límites habituales del tejido al cual conforma, pudiendo invadir no solamente órganos vecinos, sino también órganos a distancia. A esto último lo denominamos metástasis. Pero ¿cómo se produce el cáncer? Normalmente esto obedece a un proceso que puede durar años, que lleva a células normales a transformarse a lesiones premalignas que con el tiempo pueden evolucionar a estos tumores malignos a los cuales tanto tememos. Y esto ocurre debido a la interacción de factores genéticos propios de cada individuo con agentes físicos como la luz ultravioleta, agentes químicos como por ejemplo el humo del tabaco o químicos contenidos en bebidas y alimentos y a factores biológicos como algunos virus, bacterias o parásitos. Entonces, una vez producido el cáncer, ¿cuáles serán sus síntomas? Para esto tenemos que tomar en cuenta 2 consideraciones. La primera es que la mayor parte de los cánceres en sus fases iniciales son bastante asintomáticos. La segunda es que cada tipo de cáncer tendrá síntomas diferentes dependiendo del tejido u órgano al cual afecten. Sin embargo, existen una serie de síntomas generales que son más o menos comunes en casi todos los tipos de cáncer. Empecemos por el que es probablemente el más conocido de todos y el más frecuente también, que es la pérdida de peso. Es que una pérdida de peso de entre 4 y 5 kilos, lo que equivale a aproximadamente unas 10 libras, sin que esté asociada a un cambio dietético o a la práctica de ejercicio, siempre debe ser bien evaluada y sospecharse que la causa probable sea un cáncer subyacente. Lo que no sabe mucha gente es que una ganancia de peso similar sin justificación también podría ser un síntoma precoz de cáncer. Otro síntoma precoz podría ser la presencia de cansancio o agotamiento extremo sin una causa que lo justifique y que no mejora con el reposo. Además que es un cansancio que se exacerba progresivamente a medida que el tiempo pasa. Un síntoma que presentan casi todos los pacientes con cáncer en algún momento de su evolución es la fiebre. Sin embargo, este es un síntoma que está más asociado a la extensión y propagación del cáncer.
por lo cual se considera un síntoma tardío en la mayor parte de las veces, excepto en algunos tipos de leucemia y linfoma donde normalmente se presenta en forma precoz y acompañada frecuentemente de sudoraciones a predominio nocturno. La presencia de cambios en la piel, tales como el oscurecimiento de manchas o lunares o algún tipo de lesión en ella, la presencia de coloración amarilla de la piel y de los ojos, o la presencia de rubor y picazón sin que haya una causa que la justifique, e incluso la aparición excesiva de vello, pueden estar asociados a algunos tipos de cáncer, por lo cual deben ser evaluados con urgencia. El cambio en algunos de nuestros patrones fisiológicos debe ser un síntoma de alarma. Por ejemplo, nuestro patrón evacuatorio. Pasar de diarrea a estreñimiento o de estreñimiento a diarrea sin que haya causas que lo justifique, o incluso el cambio en la forma y la consistencia de nuestras heces o la presencia de sangre en las mismas, siempre deben ser bien evaluadas. Y pasa exactamente lo mismo con la micción. Es decir, el aumento de la frecuencia miccional o la disminución de la misma, la presencia de dolor al orinar o el cambio de color en la orina, inclusive la presencia de sangre en las mismas, tienen que ser adecuadamente evaluadas. La presencia de sangrado, ya sea al toser o en nuestras encías, o como había mencionado, presencia de sangre en las heces o en las orinas, o la presencia de moretones sin justificación y sobre todo si los mismos no son dolorosos, siempre son un síntoma de alarma. La presencia de dolor obviamente puede estar relacionado con cáncer, sin embargo, no todo dolor se relaciona con cáncer. Lo que debemos observar en este caso es si existe una causa que lo justifique o si los patrones obedecen a los patrones normales de dolor. Me explico. Imaginemos aquella persona que sufre de dolores de cabeza, ya sea por migraña o cefalea tensional, o aquella mujer que sufre de dolores menstruales. Si este dolor es un dolor habitual que se ocurre con cierta regularidad en ellos, pero experimenta un aumento de la intensidad, de la frecuencia o de la duración, esto debe llamarnos la atención y debe ser evaluado. Entre otros síntomas podemos mencionar la presencia de tos o ronquera persistente, la dificultad para tragar, el aumento en la frecuencia de infecciones, la presencia de úlceras o lesiones a nivel de la boca o incluso los problemas de cicatrización. Ahora bien, pasemos desde la detección temprana a la prevención, ya que siempre es mejor prevenir que tratar. Hablando de prevención, tenemos que decir que por lo general existen medidas preventivas orientadas específicamente a ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, trataremos en este video de mencionar algunas medidas generales comunes a la mayor parte de los cánceres más frecuentes. Empezando por la cesación tabáquica, ya que los pacientes fumadores tienen un riesgo entre 1 y 3 veces mayor que los no fumadores de desarrollar cáncer. Y no solo me refiero al cáncer de pulmón, que obviamente es el más frecuente en ellos, sino también a otros tipos de cáncer como por ejemplo el de laringe, tráquea, esófago, estómago, páncreas, vejiga, entre otros. Si bien no se conoce con certeza los mecanismos a través de los cuales esto ocurre, el aumento de la actividad física disminuye significativamente el riesgo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon y el cáncer de mama. Se habla muy frecuentemente de dietas antioxidantes o anticancerosas, inclusive dietas veganas o dietas vegetarianas para combatir o prevenir el cáncer. Sin embargo, cuando hablamos de evidencia sólida, solamente se ha logrado comprobar que las dietas altas en grasa favorecen o aumentan la presencia o el riesgo de desarrollar cánceres como el cáncer de colon, mama, próstata y útero. Asimismo, el sobrepeso y la obesidad está relacionado con un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer de colon, hígado y ovario, así como el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. No existen vacunas específicas contra el cáncer, a pesar de que existen muchos estudios en progreso en relación a ello. Sin embargo, la relación de algunas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B con el cáncer de hígado o la presencia del VPH con el cáncer de cuello uterino, hacen que la vacunación contra estas dos enfermedades sean una parte importante en la prevención de estos tipos de cáncer. Finalmente, medidas como el uso de protección solar, evitar radiaciones o la eliminación de infecciones por Helicobacter pylori a nivel estomacal también deben ser consideradas como importantes en la prevención de cáncer. Por último, quiero hacer una mención a lo que es la realización de pruebas o exámenes de laboratorio para la detección de cáncer en personas sanas, lo cual no ha demostrado en casi ningún estudio aumentar la tasa de detección ni la sobrevida a los cánceres. Esto es muy diferente a realizar pruebas de laboratorio o exámenes de despistaje en aquellas personas con síntomas sospechosos o con factores de riesgo para cáncer. Pongamos un ejemplo.
Si usted es una persona sana, sin factores de riesgo, tales como ser fumador o tener pólipos a nivel del colon, probablemente realizar una tomografía o realizar una colonoscopia no le traiga ningún beneficio ni detecte ninguna alteración. Por otra parte, en un paciente de más de 60 años con un hábito tabáquico acentuado o que, por ejemplo, tenga ya el conocimiento de tener pólipos intestinales y que además se estén sumando algunos de los síntomas ya antes mencionados, en estos casos sí, la realización de una tomografía o de una colonoscopia estará totalmente indicada. La frecuencia de los diferentes tipos de tumores cambia con respecto a la edad, el sexo e inclusive la población en donde nos encontremos. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que hoy por hoy 2 de cada 3 pacientes tienen posibilidades de ser curados del cáncer. Por lo tanto, si usted o alguno de sus familiares presenta síntomas sospechosos de cáncer, le sugiero que consulte a su médico para que él mismo realice el plan de estudio y evaluación que más se ajuste a su situación. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te sea de utilidad. Te invito a dejar tus dudas y preguntas en los comentarios. Si el video te ha gustado, por favor, darle me gusta, suscríbete y te espero en la próxima cápsula.